Voy a compartir la pantalla. Voy a cerrar aquí. Vamos a dejarlo activo por si acaso. Y voy acá a activar la hojita. Esta fue la actividad que hicimos en la clase pasada. Bien, entonces yo voy a trabajar aquí mismo el día de hoy, por lo tanto voy a crear una copia. Vamos a ver qué tengo en esta hoja. De todas maneras, cuando ustedes estén realizando, cuando ustedes estén trabajando hoja de cálculo y tengan un formato, una plantilla, es decir, tengan una hoja que la quieran colocar como, la quieran dejar como plantilla, pueden hacer una copia, ¿ok? Acá en el menú archivo, hacemos clic y hacemos clic en hacer copia. Lo voy a hacer para que ustedes observen. Hacer una copia y acá en esta ventanita que se activa, fíjense que dice copia de validar datos. ¿Por qué? Porque esta hoja se llama validar datos. Aquí lo vemos en la parte superior izquierda. Entonces vamos a crear una copia de esta hoja porque la quiero utilizar más adelante en otra cosa porque me sirve para varias hojas de cálculo. Entonces acá colocan el nombre que quieren para esa segunda copia. Le colocan aquí el nombre y le dan a aceptar y ya se les guarda su copia. ¿Ok? Bien, yo voy a cancelar esta ventanita porque no voy a hacer copia, sino voy a trabajar aquí en esta hojita. Ajá, en esta que ya tengo aquí creada. Ahora bien, hoy vamos a trabajar cómo insertar casillas de verificación y cómo crear las listas desplegables, ¿ok? Yo lo voy a hacer, cada una la voy a hacer 2 veces para que ustedes capten el procedimiento. Aunque el de las de casillas es mucho más fácil, ¿ok? Entonces, cuando queremos trabajar con la de las casillas, casillas de verificación, seleccionamos el área donde vamos a utilizar esas casillas. Por ejemplo, tengo acá esta hoja donde es, por lo que vemos acá, es una lista de asistencias, ¿ok? Entonces, yo voy a crear acá en esta lista de asistencias, voy a insertar unas casillas de verificación para colocar el check, que es la casilla de verificación, en los participantes que hayan asistido el día que tenemos acá en el encabezado, ¿bien? Entonces, voy a trabajar en esta primera columna solamente primero, ¿ok? Entonces, primer participante y primera fecha para la asistencia. Hago clic en esta celda y aquí voy a insertar la casilla de verificación. Me ubico en la parte superior, en el menú, insertar, y acá voy a seleccionar, fíjense que aquí abajito dice casilla de verificación. Le hago clic y acá se inserta la casilla de verificación, ¿ok? Entonces, voy a quitar la selección. Acá podemos ver el cuadrito de la casilla de verificación. Si yo hago clic acá, fíjense que ya tengo la verificación, que es lo que llamamos check, ¿ok? Y aquí lo tenemos y allí insertado en nuestra hoja, que lo único que tenemos que hacer, bueno, los estudiantes que asistieron el día 2 de julio, bien, le hacemos un clic donde tenemos el check y allí se activa, ¿ok? Repito nuevamente, aquí lo hice en una sola casilla. Ahora voy a seleccionar varias celdas porque quiero insertarlo en toda la columna de asistencia de este día, ¿ok? A todos los participantes, selecciono todas las celdas. De igual manera, en el menú insertar, hago clic para activar las opciones y selecciono casilla de verificación. Aquí hago un clic y en todas las celdas que seleccioné se inserta el cuadradito de las casillas de verificación. Entonces, ¿qué estudiantes asistieron el día 2 de julio? Le hago clic en la casilla de verificación y allí tengo
entonces ya con el check, todos los estudiantes que asistieron este día 2 de julio. ¿Ok? Sí. Perfecto. ¿Entendimos o quieren que les repita el procedimiento? Pero solamente es para una opción nada más, ¿no? Por ejemplo, que asistió Sí, nada más, ¿no? sí, sí, porque esto es casilla de verificación solamente. Lo que puedo hacer con ella es verificar, ¿sí o no? Sí, es cuando le doy clic y se activa el check, y no, pues cuando está en blanco. ¿Ok? Esa es la casilla de verificación. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Continúo entonces. Ahora vamos a trabajar con la casilla, no, la casilla de verificación es esta, ay, wow, se me olvida el nombre. Con las listas desplegables, ¿ok? Entonces, Desplegable. en la lista desplegable, allí sí ella es más factible para las listas de asistencia, ¿ok? Entonces, recuerden que yo lo que hago acá es un simple ejemplo para mostrarle cómo utilizar las herramientas. Ahora bien, vamos a trabajar con con las listas desplegables. Bien, las listas desplegables las podemos utilizar de varias formas. Voy a utilizar esta primera para que ustedes sigan los pasos y se entienda qué es lo que debemos hacer, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos saber es cuáles son los datos que necesito colocar en esas casillas de verificación, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, la casilla de verificación las voy a hacer con las asistencias, ¿ok? Obviamente, eso se puede utilizar para muchas otras cosas. Entonces, en este ejemplo, como las vamos a utilizar para las asistencias, ¿qué información colocamos nosotros en el listado de asistencias? Las asistencias de los participantes, ¿verdad? Sí. Que la identificamos con la letra A. Colocamos también falta, cuando el estudiante no asiste, le colocamos la F. Tarde. Ajá, puede ser la T de tardanza, la J de justificado. ¿Alguna otra? Generalmente son esas Además, 4. creo, sí. Exacto. Generalmente utilizamos estas 4. Ahora bien, podemos colocar la inicial o podemos colocar pues la palabra, como cada quien guste. Ahora, tenemos entonces ya los 4 datos que queremos para esas casillas. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de los datos debe tener al lado, por ejemplo, la primera es A, entonces debo colocar la letra A y al lado de la coma, una coma, ¿ok? Segundo dato también, la letra o la palabra que voy a utilizar más la coma. De igual manera, el tercer dato, la letra o palabra que vaya a utilizar y la coma. Y la última, no es necesario la coma, ¿ok? Ahora bien, ¿qué voy a hacer con estos datos que tengo acá? Yo voy a trabajar ahora con el menú donde voy a trabajar la validación de datos, las listas desplegables, ¿ok? Entonces me ubico en la parte superior, en la barra de menú, en la opción datos. Le hago clic para activar el listado de opciones y selecciono validación de datos, ¿ok? Hago clic allí para activar la ventanita y aquí se activa la ventana donde debo colocar la información. Bien. Acá, intervalo de celdas es la celda que yo tenga seleccionada para insertar esos datos, ¿ok? Luego, criterios. Acá me dice automáticamente o de forma predeterminada lista a partir de un intervalo. Aquí yo voy a hacer un clic y lo voy a cambiar seleccionando lista de elementos. Aquí hago un clic. ¿Por qué? Porque tenemos una lista, ¿ok?
Ahora, elementos separados por comas. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar, voy a copiar todos estos datos que tengo acá. Selecciono los datos, control C, me ubico acá en la ventanita, en el área de elementos separados por comas y pulso control V y allí tengo la lista de datos que acabo de copiar de las celdas donde los había escrito anteriormente, ¿ok? Luego que coloque los datos, debo hacer clic en guardar. Hago clic. Ah, ¿yo qué hice? No salió. No seleccioné la celda donde lo iba, mira dónde me quedó, porque mantuve seleccionada esta celda y no me ubiqué donde Ah, lo voy primero hay que a seleccionar la insertar. celda. Claro, sí, ahí cometí un error. Bueno, son detallitos que suceden. Entonces, debemos activar, obviamente, la celda donde yo quiero esa información. Bien, entonces, yo voy a trabajar con la columna E, ¿ok? Voy a trabajar con la columna donde voy a registrar las asistencias del día 16 de julio. Entonces me ubico en la primera celda porque de allí hacia abajo van todos esos datos. Me ubico acá, activo la celda, vuelvo a hacer clic en el menú datos, selecciono validación de datos y acá en criterios voy a cambiar lista a partir de un intervalo por lista de elementos. Exactamente. Acá en elementos separados por coma, voy a repetir, selecciono desde A hasta J, es decir, todos los datos que voy a insertar acá, control C y luego control V y los pego. Acá tengo los 4 datos que van a conformar mi lista. Y luego, clic en guardar. Y acá ya tengo creada mi lista desplegable. ¿Cómo lo sé? Porque acá tengo una flechita más. Le doy clic y acá me aparece la lista de los datos que yo quiero para Cada uno, ¿no? tomar ese listado de asistencia. ¿Cómo? Para cada uno. Para cada uno, exacto. Yo lo hice en una sola, nada más para el primer participante, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo. Claro, se puede, es decir, se hace todo de una vez, pero yo para repetir el procedimiento varias veces para que ustedes vayan captando, lo hago por partes, ¿ok? Entonces, acá voy a repetir el procedimiento, selecciono. No sé por qué esto no me funciona. Ok. Entonces selecciono todas las celdas, por supuesto. Es más, se seleccionan todas, desde por ejemplo, asistencia desde el 2 hasta el 30, todo, desde el principio hasta el final. Entonces, voy a aplicarlo acá en esta columna. Selecciono todas las celdas, me ubico en la parte superior, menú datos, hago clic y selecciono la opción validación de datos. Hago clic acá y se me activa la ventanita. Criterios, lo cambio por lista de elementos. Elementos separados por coma. Hago clic acá, control V para pegar los datos y clic en guardar. Bien, y aquí podemos observar las flechitas más en cada una de las celdas que yo seleccioné para insertar mi lista desplegable. Hago clic y selecciono la opción que corresponda según la asistencia, inasistencia, la falta, la tardanza, la justificado, etcétera, la opción que corresponda para cada participante y ese día que estamos trabajando, ¿ok? Acá, esta me quedó centrada y esta no, eso se cambia el formato a las celdas y le cambiamos acá el formato en alineación centrada. Bien, ok, voy a repetir el procedimiento ahora en esta columna. Voy a seleccionar todas las celdas y fíjense ahora voy nuevamente a menú datos, hago clic, selecciono validación de datos,
Acá, lista a partir de un intervalo, la cambio por lista de elementos. Y aquí en elementos separados por coma, yo puedo colocar directamente los elementos, ¿ok? Es decir, puedo colocar A, coma, F, coma, J, coma, T, sin coma porque ya es el último. Le doy clic en guardar y aquí tengo mi lista desplegable. Bien, le doy clic en la flechita más y allí puedo observar que tengo mi lista. Y allí voy seleccionando la opción que corresponda según los datos de registro para ese día, ¿ok? Están a la izquierda y los quiero centrados. Sencillo. Selecciono y clic en el icono centro. Y allí lo centro. Entonces voy registrando cada uno de los datos que correspondan. Y allí ya tengo mi lista desplegada. Ahora, si lo he trabajado de esta manera, que lo coloqué en las columnas, ¿ok? Coloqué los datos en celdas, no lo hice directo como hicimos el primer ejemplo, lo que hago es que acá en columna, en el encabezado de la columna, en este caso estoy trabajando con la J, puedo ubicar, fíjense que a la derecha tiene una flechita más, ¿ok? Entonces le doy clic a esta flechita más y aquí tengo la opción ocultar columna. Le hago clic y esa columna J se oculta, ¿ven? Ya no se ven los datos de la lista desplegable que yo coloqué allí en la columna, ¿ok? Eso en caso de que lo queramos hacer así, pero cuando los datos son cortos y son pocos, como los de este ejemplo, los podemos escribir Ahí mismo. directamente. ¿Perdón? Ahí mismo se puede escribir, Sí, ¿no? se puede escribir allí mismo como lo hice ahorita, en Ujú. la, aquí la activé nuevamente, Elementos. ¿ok? Entonces lo Ujú. puedo, les voy a explicar nuevamente. Selecciono todas las celdas, voy a menú datos, hago clic, selecciono validación de datos, acá voy a cambiar a lista de elementos y en elementos separados por coma voy a colocar asistencia o asistió, que es más corto. Asistió, asiste, no sé. Acá. Falta, acá. Falta, coma. O tardanza, coma, y justificado. Larguita está. Hago clic en guardar. Aquí tengo mi lista desplegable. Vamos a abrirla. Y aquí tengo mi lista desplegable. Asistió, falta, tardanza, justificado. Y ahí pues selecciono una opción, la que corresponda. Y así sucesivamente podemos crear nuestras listas desplegables que son muy útiles para nuestras actividades. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Este se puede utilizar también como un registro, diga, por ejemplo, aprobado, desaprobado, Sí, ¿no? claro que sí. En cualquier registro que tú quieras realizar, que tengas varias opciones para seleccionarlas, tú puedes utilizar una lista desplegable. Ujú. Sí, inclusive también se puede utilizar estas listas desplegables para una planilla, por ejemplo, un registro que tengas, claro, esa ya es otra clase que hay que explicar ese contenido, pero estas listas desplegables también podemos utilizarlas en un registro para cambiar de sección. Por ejemplo, yo trabajo con 3, 4 secciones, ¿ok? Entonces puedo crear un registro y crear una lista desplegable para seleccionar Ah, una sección por X y en esa hoja de opción que tú selecciones.
Entonces, sí, las listas desplegables tienen muchas funciones, nos ayudan en muchas cosas Ya. para hacer diferentes tipos de registros. ¿Alguna otra duda? Ah, miren, acá, procedimiento, y creé una lista desplegable aquí, ¿ven? En esta celda que no correspondía. Les voy a explicar cómo eliminar la lista desplegable. Si ya yo no quiero la lista desplegable, pues selecciono todo donde lo quiero borrar. Yo selecciono esta celda porque no la quiero acá. Y me ubico. Datos, validación de datos. Y acá sencillamente doy clic en quitar validación y ya se elimina la lista desplegable de la celda o celdas que tengas seleccionadas. Así las podemos eliminar. Ya. Sí. ¿Alguna otra duda? No, está bien claro, bien interesante, mis Sí, sí. Hay Yamilet. muchas cosas. Hay muchas herramientas que nos brinda la aplicación que son interesantes y muy útiles para nuestro trabajo. Sí, Sí, cositas que se pueden poner en exacto. práctica y como dice el dicho, la práctica hace el maestro, se va aprendiendo ya. Cuando tú vienes a ver, lo utilizas en muchas cosas y te beneficia en muchos sentidos. Sí. Ujú. Bien, ¿hemos entendido todo este contenido? ¿Tenemos alguna otra duda? Bueno, ¿Alguna para mí cosa? está claro. Todo claro. Qué bueno. ¿Tú ya hiciste alguna de estos dos contenidos? No, ok. Esto hay que presentarlo para la próxima semana, diga. Sí, sí, en el transcurso de esta semana ya es la evidencia de este contenido. Pero si alguien aprovechó los tutoriales y realizó alguna actividad y tengan alguna consulta, algo que necesiten aclarar, pues para eso estamos. Acuérdense que para eso son estas clases. Ok, entonces si tenemos todo claro, hemos finalizado por el día de hoy nuestra actividad. Así que no me queda más que desearles un fin de semana feliz, bendecido, provechoso. Y trabajaremos entonces la próxima clase. El próximo viernes ya es nuestra última Sí, mi sesión de clase. Yamilet, gracias. Siempre a la orden. Cualquier duda, Olvidé de mandar el cualquier videíto. consulta. ¿Cómo? No se olvide de mandar el videíto, digo. Pero si allí tienen el tutorial. Yeah. Y el Ah, tutorial ¿verdad, no? es, Sí. sí, y el tutorial es Ya, este mismo contenido, porque es más, yo creo, ahorita que estaba explicándoles la clase, yo dije, yo creo que este es hasta la misma hoja la que utilicé en el tutorial. Pero bueno, eso, los tutoriales y las clases son para dar ejemplos, ya ustedes crean su contenido, pues hacen su hoja de cálculo. Yami. Entonces, Muchísimas gracias. siempre a la orden, de todas maneras no duden, si tienen alguna duda, alguna consulta, algún inconveniente mientras hacen su actividad, pues me pueden consultar, bien sea por el grupo, si no quieren por el grupo, porque es algo pues personal no, sino que es algo específico de algún inconveniente o alguna duda, pues me pueden escribir al privado que yo con mucho gusto los atiendo. ¿Cuál es su número, Miss? ¿Tienes dónde anotar? Te lo envío por el Sí, chat. sí, sí, sí. Ajá, más 57 300 Ya, 615 5116. ya. Estoy a la orden para cualquier duda, cualquier consulta. Es más, si tienen
algo que deseen realizar y el contenido no se haya trabajado en las 6 clases del taller, yo también con mucho gusto los puedo orientar. Ya, Mire, muchísimas Ok, gracias. siempre a la Amable. orden. Gracias a ustedes por su asistencia, por su participación, por el interés. Usted Siempre. también por el tiempo que dedica a Y el nosotros. tiempo, claro que sí. Ustedes también dedican su tiempo para asistir a sus clases. Y eso, todo eso es valioso. Sí, gracias. Sí. Ok, Dios la siempre a la bendiga. orden. Ah, igual, amén. Gracias a ustedes Ya también. Que salimos, Dios te diga. bendiga. Claro que sí. Ya, Bueno, pues que estén ya bien. salimos. Ya, gracias. Bueno, a la orden.